Estafas financieras, quiebras de empresas, cierres patronales, despidos masivos de trabajadores. 2.500 empresas españolas se han declarado en quiebra en los últimos 3 años, desde que entró en vigor la ley concursal. Una norma pensada principalmente para casos de insolvencia empresarial, a la que también se han acogido ya 176 familias españolas. Particulares como Josep, que se declaran legalmente en suspensión de pagos para evitar embargos. En principio, salvar que puedas tener un medio de poder vivir. Claro, si te quitan lo poco que tienes, entonces, serías un vagabundo en el buen sentido de la palabra. Y una persona que ha estado trabajando 40 años trabajando, pues la verdad no le apetece pasar estos tangos. Incluso a mí me preguntaron, ¿usted ha llegado a pasar hambre? Pues un poco, pero el hambre queriendo luchar no es hambre. Josep apenas puede subir la cuesta de su calle en la localidad barcelonesa de San Salvador de Guardiola. Su corazón funciona con 4 bypass. La enfermedad le obligó a dejar el trabajo. De la noche a la mañana pasó de cobrar 2.600 euros a 800. Él fue la primera persona en España que se declaró legalmente en quiebra. Incluso mi señora, que no había trabajado desde que nos casemos, tuvimos de buscar medios de trabajo, incluso fuimos a vender en mercadillos y todo. Vengo a decir que nosotros teníamos ganas de hacer algo, porque a partir del momento que entras en concursal, la deuda que tenías, si son 10, 20, 40, 100, esta te queda en 100, o en 40 o en 50, y ya no hay más intereses. Y esto es lo que te salva en que en 4 o 5 años lo puedas pagar. Por lo tanto, bienvenida sea solamente por este motivo, porque del otro motivo estás pagando toda tu vida y no te lo sacas de encima. Si una empresa puede reflotarse, también una familia. Así lo piensa el abogado que le llevó el caso. Redujo su deuda en un 30% a pagar en 5 años. Se insinúa a un juez que estás en una situación de deudas, de sobreendeudados, y lo que haces es pedir a los acreedores una forma de pago que no era la prevista inicialmente. Como se hace en un proceso universal, es decir, con todos los acreedores, no necesitas el consentimiento de todos los acreedores, sino con el consentimiento de la mayoría ya puedes reunificar todas tus deudas y ya puedes renegociar los plazos de las mismas. Fue en este juzgado de lo mercantil de Barcelona donde se dictó esta pionera sentencia. Desde hace 3 años, 176 familias han acudido a la justicia por no poder pagar sus deudas. El martes pasado llegaba al despacho del magistrado la última solicitud de quiebra. Una pareja que ha perdido su casa, pero quiere sobrevivir a la insolvencia. Hay formas de endeudamiento que son absolutamente descontroladas. Entonces eso hace que mucha gente está pagando la hipoteca utilizando una tarjeta de crédito. Y entonces está, para poder pagar los 600 o 700 euros de la hipoteca mensual, está pegándole un tarjetazo a su tarjeta de crédito para obtener esos 600 euros, y por esos 600 euros a lo mejor está comprometiéndose en 800 o 900 euros. La hipoteca es la principal fuente de deuda. En muchos casos supone el 80% de los ingresos familiares. Solo en un año en nuestro país se han construido más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntos. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre el sobreendeudamiento familiar. Ahora hemos notado bastante la subida de los tipos de interés. En ese momento nos fue bastante fácil conseguir el crédito. La verdad es que la experiencia que tienes, sobre todo de tus padres, es que era muy difícil acceder a este tipo de financiación, y a nosotros nos ha sido bastante fácil. Y sí que nosotros, que a pesar de que trabajamos los dos, pues sí que notas más tensiones a la hora de llegar a fin de mes, ¿no? Me compré mi piso yo sola, con mucho esfuerzo. ¿Qué pasa? Que han subido los tipos de interés y yo, pues mensualmente, aproximadamente el 70% de mis ingresos van destinados a pagar mi hipoteca. ¿Qué pasa? Que además, pues claro, tienes otros pagos, como pues te has comprado un coche o otros pagos que tienes mensualmente, y yo, por ejemplo, he tenido que recurrir a la ayuda de mis padres.
Ante estas situaciones, asociaciones de consumidores realizan estudios de mercado para conocer el endeudamiento real de las familias españolas. Reproducen casos reales. Son particulares que no llegan a fin de mes. En los últimos 15 años, la capacidad de ahorro se ha sustituido por la capacidad de endeudamiento. En torno al 80% de la deuda que tiene la familia en estos momentos es deuda hipotecaria ligada a la compra de una vivienda. Pero hay otro 20%, que es mucho dinero, porque podríamos estar hablando en torno a 170.000 millones de euros, que es deuda ligada a consumo, ¿no? Es decir, a tener todos los avances tecnológicos que permite la sociedad de hoy en día, DVDs, el iPod, los MP3, los MP4, coches, cambiarlos cada 5 años como máximo, irnos a los viajes más exóticos que se nos ocurra, no solamente en verano, sino en cualquier época vacacional que podamos, etcétera, etcétera. El incumplimiento de pago pues ya luego aparecen en distintos campos, desde la comunidad de propietarios a dejar de pagar impuestos, y entonces ya aparecen distintos tipos de deuda con los que la familia ya no puede seguir adelante porque pierde la capacidad de renegociar, y ahí es el momento en que acaba llegando a concurso. Cataluña, Murcia y Valencia son las comunidades autónomas con más casos de quiebra familiar. Es un fenómeno claramente mediterráneo, ligado en muchos casos a sectores en crisis como el textil, el calzado o el juguete. Según datos del Registro de Economistas Forenses, en nuestro país se presentan 220 concursos al trimestre. Solo una minoría son quiebras de particulares. Los sectores más castigados, la industria, el comercio y la construcción. España tiene 220 concursos al trimestre. Es cierto que se prevé una desaceleración para el año 2008, pero bueno, viene frío, pero no viene una ola polar. Quiero decir que el crecimiento de España de los últimos años nos permite proyectar a futuro con cierto optimismo. No va a haber una avalancha de concursos, si bien es cierto que hay sectores que se van a ver más afectados. No sé si me podríais responder si realmente la gente consideráis que tiene una idea realista del gasto mensual. No te das cuenta hasta que no llegas al final de mes. O sea, puedes tener en mente una cantidad concreta, ¿no? Que sobre es todo el los salario gastos fijos. exacto. Primero todos tus gastos fijos, pero después no tienes en mente ninguna otra cantidad. O sea, vas gastando hasta que te encuentras a final de mes. Se tira de tarjeta de crédito o de otras cosas porque, claro, a lo mejor tienes que seguir tirando el mes, pero te queda una cantidad que igual no da. Entonces tiras de tarjeta de crédito, ya lo pagan el mes que viene, y el mes que viene igual, entonces estás metido como una dinámica y tampoco la gente controla, creo. Y la deuda sigue creciendo. Según un informe de la Unión Europea, el gasto medio de las familias españolas podría llegar en 2008 al 95% del Producto Interior Bruto. Las familias echan mano de las tarjetas y créditos rápidos. Muchos ignoran los tipos de interés y que cada vez que se usan, se activa un crédito al consumo. Cada vez tienes menos dinero, pero sigues consumiendo. ¿Cómo haces? Y es verdad que la respuesta, la más clásica, es de ver otras fuentes de disponibilidad de dinero. No hablo de ingresos, es que es muy difícil. De disponibilidad de dinero, y son los créditos rápidos, créditos relacionados con tarjetas revolving, como se llaman, que te vienen desde establecimientos de crédito, desde bancos, desde grandes almacenes, que te proponen, sabes, que al principio de mes dispones de 1.000 euros. Pero esos 1.000 euros es un crédito al consumo que te va a costar entre 8 o 15% más. Pero ahora estás quizá en ese caso haciendo un crédito para comprar el pan, comprar la gasolina, comprar la comida de cada día. Al particular que se declara en quiebra se le incapacita. Durante el concurso no puede tomar decisiones patrimoniales. Un administrador supervisa sus gastos e ingresos y el juez establece una cantidad para subsistir. La ley establece que los particulares tienen derecho a alimentos.
Y lo que es curioso es que lo que ocurre es que los alimentos que nosotros fijamos pueden estar incluso por debajo del salario mínimo. Es decir, que nosotros podemos decidir fijar para alimentos 300 o 400 euros al mes y el salario mínimo está en 572. O sea que nosotros sí que fijamos una cantidad de dinero para comer. Además, para comer en sentido literal, porque nosotros le gestionamos el pago del agua, el pago del teléfono, el pago del alquiler, o sea que todos los suministros los centraliza ese administrador concursal, y ese dinero pues es el dinero para ir a la compra y para desplazarse, pues para poder echar gasolina o para poder sacar una tarjeta de transporte. En este punto son muchos los que piden una ley específica para la quiebra familiar. Se mira al modelo francés, donde los particulares no acuden a los juzgados para evitar la bancarrota. En cualquier caso, declararse en quiebra cuesta mucho dinero. Se pagan más de 7.000 euros. Se viven meses de duras negociaciones con los acreedores y un administrador gestiona hasta el recibo de la luz. Ahora, superado el descalabro económico que supuso su enfermedad, Josep paga religiosamente su hipoteca. Si en 4 años Dios me da aún más o menos la poca salud que tengo, pues lo podremos acabar de pagar. Si no, pues bueno, mi señora tendrá que hacer el esfuerzo porque ya no estaré para ayudarla. Ni más ni menos es así. Ahora, vuelvo a repetir, esto le puede pasar hasta más bonito, porque si a mí me dice usted hace 10 años que me va a pasar esto, le digo que es imposible. Es como dice mi hijo. Yo tengo un hijo mayor que me dice: papá, lo que a ti te pasa es que es atípico. Digo, sí, bueno, puede ser atípico, pero aquí estoy.